Hola, un saludo a todos. Este video que vamos a ver a continuación es en respuesta a una solicitud del arquitecto Gilmar Alberto Galindo, consistente en la duda o cómo hacer para crear una ménsula o una conexión estructural para unas columnas de concreto y poder conectar o sí, definitivamente poder conectar una estructura de cercha metálica. Este es el proyecto y sobre estas columnas de concreto aquí vamos a crear una ménsula para poder apoyar unas cerchas metálicas. Las ménsulas son de tienen esta forma. Esto fue lo que me envió el arquitecto Gilmar, ¿sí? Y pues en un alzado sería esta la forma en cómo se va a fijar o cómo va a ser asentada la cercha sobre la ménsula. Muy bien. Este es nuestro proyecto, por el momento lo voy a cerrar. Y entonces voy a crear una nueva familia. ¿Sí? Voy a escoger dentro de las plantillas para familia, voy a escoger un modelo genérico métrico. ¿Sí? Tengo el nivel de referencia, voy a abrir una vista frontal, una vista lateral derecha y una vista tridimensional. Y las voy a poner en mosaico. ¿Sí? Y a cada una de estas le voy a cambiar su escala a 1.5 o a 1.10 para que las cotas no sean tan grandes y no hagan tan difícil la comprensión del dibujo. Y también cambio un nivel de detalle alto en cada una de las vistas. La lateral derecha, vista frontal y el nivel de referencia. Muy bien. Lo primero que se debe hacer aquí es, aquí en la ficha crear, en el sector de propiedades, voy al botón que dice parámetros y categoría de familia. Es un modelo genérico y lo voy a cambiar a una conexión estructural o conexiones estructurales. Esto ya me va a determinar el tipo de trabajo que vamos a hacer, tipo de familia que vamos a hacer, y que de tal manera que cuando sea insertada dentro de un proyecto pueda ser cuantificada, pueda ser manejada en las visualizaciones y todo. En el nivel de referencia lo primero que vamos a hacer es crear un plano de referencia. Vamos por aquí por crear, en la ficha crear, zona de referencia, plano de referencia, y voy a crear un plano de referencia aquí, otro aquí, y vamos a crear otro plano de referencia en este punto. Muy bien. Vamos a moverlo un poco para acá. Vamos a estirar un poco más estos planos de referencia. Aquí se me creó una cota, la vamos a borrar. Seleccionamos suprimir. En la vista frontal vamos a crear otro plano de referencia. Crear plano de referencia. Bueno, estando aquí en la vista frontal, entonces vamos a crear una cota que vaya desde el nivel de referencia hasta este plano que hemos creado. Y lo selecciono y aquí en modificar, etiquetar cota, en el botón crear parámetro, vamos a crear el primer parámetro, lo vamos a llamar alto de ménsula. Es un parámetro de tipo. Nivel de referencia, vamos a crear una cota de esta manera. Y después de haber creado la cota, hacemos clic en EQ o igual para que las cotas sean iguales. Vamos a hacer otra cota de este plano hacia acá. ¿Sí? Y seleccionamos este, le vamos a decir que vamos a crear un parámetro y le vamos a llamar profundidad
de ménsula, otro parámetro de tipo, y nos faltaría esta última cota y también la vamos a parametrizar. Crear parámetro y le voy a llamar ancho de ménsula. Y ya tenemos nuestros parámetros. Lo que siempre se debe hacer cuando se están haciendo estas familias es lo que se denomina flejar la familia. Vamos aquí, archivo, aquí en el cuadro de propiedades y vamos a tipos de familia. Sí, aquí tengo los tipos de familia. Están los parámetros que acabo de crear: el alto de ménsula, ancho de ménsula y profundidad de ménsula. Aquí donde dice ancho de ménsula voy a teclear 300, son 300 milímetros. Cabe aclarar que las familias en Revit, sus unidades normalmente vienen en milímetros. Vamos a aplicar y vemos que aquí cambió el alto de la ménsula. Teclear 250, aplicar y vemos cómo cambia. Vamos a dejarla en 200, que esos fueron los valores que nos dio el arquitecto Gilmar. En el ancho de la ménsula está en 280, vamos a teclear 300 y vemos que sí, efectivamente aquí los planos de referencia se mueven equidistantemente de los planos centrales que vienen por defecto en Revit. Vamos a darle 200, aplicar. Y en la profundidad de la ménsula también podemos hacer lo mismo. Hay que estar flejando constantemente para comprobar que efectivamente los parámetros están trabajando muy bien. Entonces ya tengo mis parámetros principales. Si volvemos a la imagen de la ménsula, podemos ver que además de eso tiene otros elementos que van a rigidizar aquí en este aspecto y que tienen esta forma de cuadrado con un chaflán. Entonces también voy a crear un par de ejes, un par de planos para que me soporten esto. Vamos nuevamente aquí a Revit, ¿sí? Y estando aquí en la vista de nivel de referencia, voy a crear un plano de referencia por aquí y otro plano de referencia aquí. Muy bien. Ahora damos escape para deseleccionar todo y voy a seleccionar este primer plano que he creado aquí y me dice que está a 36.8 milímetros, ¿sí?, de este plano. Voy a hacer clic sobre esta cota, ¿sí?, sobre el número de esta cota temporal y voy a teclear 450. Bueno, se me fue no eran 450, nos devolvemos. Realmente eran 45 milímetros. Y lo mismo con este de aquí. Aquí donde dice 20, tecleamos 45. Y ya tengo los dos planos de referencia sobre los cuales voy a crear estas placas que van a rigidizar la ménsula. Lo primero ahora, a continuación voy a crear una nueva cota que vaya de este plano de referencia a este plano de referencia que me está dando el ancho de la ménsula sobre el plano de referencia que va a recibir en últimas la placa rigidizadora de rigidez. Hago la cota y sencillamente cierro el candado. Lo mismo en el otro sentido. Y cierro el candado. Eso me va a garantizar de que el momento en que yo mueva el ancho de la ménsula o que esté flejando el ancho de la ménsula y yo ponga las placas de rigidez aquí, estas se muevan con todo el parámetro para la ménsula. Y voy a comprobar que eso funciona yendo aquí al cuadro, al botón de tipos de familia, y voy a cambiar el ancho de la ménsula.
de 200 lo voy a pasar a 250, le doy a aplicar. Y como podemos ver, efectivamente se abre la ménsula, se abre el ancho de la ménsula y estos planos continúan siempre a 45 milímetros de este sector. Volvemos nuevamente a 200, que es las medidas que nos ha dado el arquitecto Gilbert. Y en este momento ya tenemos los parámetros y los planos que nos van a definir la ménsula. Muy bien. Ahora, estando aquí en la parte, en la visualización derecha, sé que estoy trabajando en la parte derecha, pero mi plano de trabajo va a ser este, que es el plano de centro, izquierda, derecha. Estando aquí, voy a crear una extrusión. Voy aquí, extrusión, dibujo aquí, ¿sí? Voy a dibujar esta línea aquí. Y entonces voy a dibujar una pequeña cota. Bueno, antes de eso voy a seleccionar esta, me dice que está a 11. Aquí le pongo 10 milímetros. Está a 12. Voy a poner 10 milímetros aquí. Y ahora sí hago una cota. Y también aseguro con el candado. Esto me va a garantizar que independientemente de cómo se mueva, siempre el espesor va a ser el mismo. Aquí lo único que realmente me hace falta es acabar de cerrar esto. Siempre debemos recordar que las instrucciones deben ser completamente cerradas. Y damos OK. Finalizamos el modo de edición. Entonces ya en este momento, si vamos al nivel de referencia, tengo esta ménsula, ¿sí? Y podemos, si seleccionamos esta instrucción, podemos moverla de aquí para acá. Pero lo que vamos a hacer ahorita es vamos a fijarlo sobre lo llevamos hasta este plano de referencia, cerramos con candado y lo llevamos a este plano de referencia y cerramos con el candado. Eso me va a garantizar a mí que si yo cambio, y nuevamente debo flejar, si yo cambio el ancho de la ménsula, se va a mover toda la ménsula. Efectivamente está funcionando como lo necesitamos. Y lo otro que vamos a observar aquí es aquí en la vista lateral. Vamos nuevamente aquí a tipos de familia y voy a cambiar lo que es la profundidad de la ménsula. Voy a ponerle 300 milímetros y efectivamente se cambia. Incluso también debo corroborar si está funcionando la altura o el alto de la ménsula, y podemos ver que funciona completamente sin que nos esté cambiando el espesor de la placa. Le damos a aplicar. Muy bien. Ahora lo que nos queda haciendo falta es hacer las placas de rigidez. Esas placas de rigidez las vamos a hacer aquí en la vista lateral derecha, y aquí le vamos a decir en qué plano es que vamos a trabajar. Necesariamente yo necesito trabajar en este plano de aquí. Entonces, estando aquí en la vista derecha, voy a decirle crear una instrucción, ¿sí? Pero antes de hacer cualquier dibujo, le voy a decir que voy a cambiar mi plano de trabajo. Le digo definir. No sé el nombre de este plano, por lo tanto, tomo la opción seleccionar un plano, aceptar, y le digo que voy a trabajar en este plano, en esta vista. Inmediatamente me dice que debo ir a la vista derecha
Y estando aquí entonces dibujo, ¿sí? Vamos a dibujar la de 150. Y aquí voy a dibujar una línea que vaya desde la punta media aquí a 45 grados. Recorto o extiendo las esquinas y le doy finalizar modo de edición. Esto me garantiza que yo he trabajado en este plano, pero la instrucción me está diciendo que es de 250 milímetros. Entonces le voy a decir que la instrucción realmente sea de 10 milímetros. Aplicar. Entonces ya me queda aquí de 10 milímetros. Vamos a una vista tridimensional. Y esto es lo que tengo. Ahora, si yo cambio el ancho de la ménsula, 300, le voy a aplicar lo referente a como esta placa de rigidez se creó sobre este plano. Eso me garantiza, que al moverse el ancho de la ménsula y estar fijo esta distancia, siempre se va a estar arrastrando y no me va a cambiar el espesor de la placa. Y eso lo he creado en la vista lateral derecha. Muy bien. Ahora voy a ir a la vista lateral izquierda. Y estando aquí, digo vista lateral izquierda, para hacer lo mismo. Incluso me voy a apoyar en esto. Y estando aquí nuevamente voy a hacer una instrucción. Pero antes de seguir trabajando le voy a decir que voy a trabajar con este plano. Entonces, estando en esta vista, hago clic en definir plano de trabajo. Como no sé cómo se llama este plano, le voy a decir que voy a seleccionar un plano, aceptar. Paso a esta ventana, el nivel de referencia, le hago clic sobre este plano, que es sobre el cual yo voy a trabajar. Y me dice que no puede trabajar allí porque está realmente, es una vista paralela al mismo plano. Entonces debo ir a la vista izquierda, una alzado izquierda, y le digo abrir vista, ya estoy aquí. Y entonces debo dibujar aquí la placa. Incluso como está la otra, que ya dibujé previamente, me voy a guiar con esta placa, con este perfil que tengo aquí. Lo dibujo sobre sí mismo. Obviamente no es el mismo plano, pero igual lo estamos viendo ahí y nos sirve. Y esto es lo que yo tengo aquí. Entonces yo he trabajado sobre esto. Entonces le voy a decir que en el final de la instrucción está a 250 y la verdad es que me interesa no que esté a 250, sino en este caso a menos 10 milímetros, y queda pegado hacia acá. Esto me va a garantizar, como veíamos ahora con la otra placa de rigidez, que al cambiar los tipos de familia, al cambiar el parámetro del ancho de la ménsula, ponemos en 200, se van a mover y no tengo ningún problema. Sean 200, 250. Ok, eso es básicamente lo que tengo ahí. En este momento ya tengo la ménsula, ¿sí? Básicamente lo que nos pidió el arquitecto Gilmar. Lo único que este sí no tiene son los orificios en los cuales él nos dibujó aquí. No lo voy a hacer en el momento, lo voy a dejar de esta manera. Y ya lo que debo hacer aquí ya quedó flejado, ya sabemos cuáles todas sus dimensiones. Ahorita le voy a decir que voy a grabar, ¿sí? Y entonces voy a grabarlo
en una clasificación que tengo yo aquí en las conexiones. Bueno, no tenemos conexiones estructurales, voy a grabarlo directamente aquí en mi librería Revit y le voy a llamar ménsula y guardar. Ahora sí, voy a abrir el archivo, ¿sí? Archivo abrir, donde hemos estado trabajando con el archivo que he denominado estructura arquitecto Gilmar. ¿Sí? Y aquí tengo el nivel 1 donde tengo el edificio. Básicamente lo que voy a hacer es que voy a ir aquí a una de las vistas de la ménsula, le digo cargar en proyecto y cerrar. Ya queda cargado en el proyecto, cierra todas las demás vistas, o sea, hacer otro archivo, y aquí viene mi ménsula que la puedo ponerla en este punto. Si vamos aquí a esto y aquí tenemos un corte transversal, voy a crear otro corte longitudinal en la sección 1, cambio su nivel de detalle y aquí tengo la ménsula. ¿Qué voy a hacer en este instante? En este instante puedo hacerlo en la sección 1 o en el nivel 1, en el nivel y voy a alinear esta ménsula, ¿sí? Modificar, alinear, voy a alinear a este eje, la parte media de la ménsula, aseguro, y luego alineo esta cara con esta cara y lo aseguro. Ahí ya tengo la ménsula pegada a la columna, pero si vamos a una vista tridimensional, ¿sí? Esta ménsula está aquí en este punto. Entonces, en el corte que tenemos aquí longitudinal, entonces lo que debo hacer ahora es subir esta ménsula a donde necesito que esté. Vamos aquí, voy a seleccionar la ménsula. Lo que puedo hacer es moverla a este punto acá, ¿sí? Y si vamos a la vista tridimensional, pues ya tenemos nuestra ménsula en el punto o por lo menos en la cara que se requiere. Básicamente, ¿qué debo hacer aquí? Nuevamente esta sección longitudinal, yo estando aquí puedo bajarla lo que necesite, o bajarla por ejemplo 50 centímetros, punto 50. Y si vamos a una vista tridimensional, aquí ya tenemos nuestra ménsula y es una conexión estructural, está aquí. Si vemos una sección, la sección transversal, tenemos aquí nuestra ménsula tal cual como nos la había dibujado el arquitecto Gilmar, o bueno, como sabemos teníamos este dibujo y que así debe funcionar la ménsula. Ya estando en este punto, pues lo que podemos hacer aquí es, vamos al nivel 1, aquí ya no vemos la ménsula definitivamente por el corte o el rango de vista, pero lo que podemos hacer es, vamos aquí a la sección 1, tengo aquí la ménsula y entonces lo que puedo hacer es copiar esta ménsula, vamos a hacer una copia múltiple por cada uno de estos ejes. Muy bien. Podemos ir nuevamente a la vista tridimensional. Vamos a hacer una vista de mosaicos. Y en el nivel 1 yo voy a medir cuánto hay entre eje y eje. Estos ejes están a 10 metros. Entonces básicamente lo que voy a hacer es que voy a seleccionar esto. Clic derecho, le digo que me seleccione todos los ejemplares en todo el proyecto. Paso al nivel 1 de referencia y
hago en modificar, ejecuto el programa reflejar con dibujar el eje, y a partir de este punto le digo que debe estar a 5 metros de este eje. Y básicamente aquí ya queda las otras ménsulas localizadas donde deben estar para recibir, para que pueda recibir la cercha que se necesita aquí. Ya estando aquí podemos cambiarle su altura, moverlo con las condiciones que necesitemos. Espero que este video les sirva mucho al arquitecto Gilmar y a todos aquellos que necesiten ver, que necesitan hacer este tipo de cosas. Me despido, soy el arquitecto Jaime Sánchez, gerente general de Arquedico.